Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Infante, trabajo en la Dirección de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esto es en México, en el Pacífico mexicano, la zona sur de México, y nosotros pertenecemos a un pequeño equipo que nos han encomendado la tarea de trabajar en un área de divulgación de diferentes temas. Este equipo lo compone Gerardo de la Cruz Rodríguez, camarógrafo, Miguel Ángel Morán Delgadillo, encargado del sonido, Alberto Hernández Maldonado, que es el editor, y servidor, que es el comentarista. Nuestro trabajo está dirigido fundamentalmente a los adolescentes, a los jóvenes preparatorianos de bachillerato, y queremos motivarlos a que con los temas que vemos, ellos traten de profundizar un poquito más, o ustedes más bien traten de profundizar un poquito más. Hoy vamos a ver la consecuencia de todo lo que fue el desarrollo de la escritura, la literatura, la filosofía, las ciencias, la historia y obviamente la biblioteconomía, ¿no? A través de la Biblioteca de Alejandría, que se convierte en el antecedente de lo que hacen las universidades. La primera consecuencia que va a tener esto fuera del mundo griego, ¿quiénes son? Los romanos. Hay un cuadro de Rafael Sanzio, pintor italiano del Renacimiento, contemporáneo de Miguel Ángel y de Leonardo, que es un cuadro muy grande que se llama La Escuela de Atenas. Una escuela de Atenas, bien, o sea, estaba ahí un retrato de Platón apuntando hacia arriba y está a su lado a quien fuera su alumno y después su némesis, ¿no? Aristóteles, que está apuntando hacia abajo, ¿no? Hacia la tierra, hacia la experiencia, y está Sócrates, y están, bueno, todos los filósofos importantes, y en un ladito está sentado una figura que tiene un librote de este tamaño, y está escribiendo en él, y a su lado hay un letrerito que dice Grecia. O sea, es Grecia. Un viejo con experiencia que está escribiendo. Y atrás de ese viejo hay otro viejo que se está asomando por su hombro, ¿sí? Y lo está viendo qué es lo que está escribiendo. Y él tiene un libro más chiquito y está apuntando en ese libro más chiquito. Conste que pintó eso era italiano, ¿eh? O sea, y le pone a un lado Roma. Es decir, Roma hace en pequeño lo que Grecia hizo en grande. Quizá es un poquito exagerado porque los romanos también hicieron cosas muy importantes. El problema es que todos conocemos a los romanos por sus hazañas militares. Después de sus hazañas militares los conocemos por su ingeniería. Construían pues grandes estadios como puede ser el Coliseo Romano, ¿no? Donde incluso se podían hacer batallas navales adentro de lo que sería hoy lo que le llamaríamos la cancha. Bueno, pues tenía una ingeniería tal que se pueden hacer batallas navales ahí o espectáculos muy sanguinarios. Eran muy crueles los romanos, ¿no? ¿Qué hacían? Pues todas las carreteras de Europa. Todas las carreteras de Europa las hicieron ellos, de la Europa que ellos conquistaban. Si me dicen, pero oye, pero de Alemania para arriba, hacia el norte de Europa o hacia otro lugar, ¿no había carreteras? No, claro que no, porque los romanos nunca llegaron a poner un pie ahí. Pero a donde pusieron un pie, hicieron una carretera. Entonces, todos los caminos importantes que había en Europa los habían hecho los romanos. Por eso había un dicho que decía que todos los caminos llevan a Roma. Pues sí, porque todos los caminos salían de Roma. Después de esto tenemos una tercera cosa que tenemos que reconocerles.
sobre todo los países occidentales. Las leyes. No porque ellos generaran, por sí mismos un sistema legal, como los sistemas jurídicos que se crearon en algunas ciudades, como por ejemplo Esparta, como por ejemplo Atenas, ¿no? No, estamos porque los romanos, apoyados por una serie de juristas griegos, hacen un código legal para que funcione su república. En eso sí superan inmediatamente a los griegos, porque ellos inmediatamente ponen una república, es decir, un gobierno que es responsabilidad pública, eso quiere decir república. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a llamar a una serie de juristas, expertos legales, y van a hacer un compendio de leyes que se llama las 12 tablas. Cada una de esas tablas tocaba un tema jurídico. Y esas tablas terminan compendiándose por escrito en papiro, que ya sabemos que es producto de una planta, o en un pergamino, que sabemos que es una piel curtida que viene fundamentalmente de la ciudad de Pérgamo, y se va a transcribir ahí esas 12 tablas para hacer el código legal que nosotros hasta la actualidad lo utilizamos. El sistema jurídico de los romanos hasta la actualidad es la base de la mayoría de los sistemas jurídicos. Lo va a complementar después el código napoleónico, pero eso ya será motivo de otra plática. El caso es que aquí el código romano, las 12 tablas, como le decían ellos, va a ser la base de la jurisprudencia de lo que es el occidente, el mundo occidental. Pero todo eso tenía que transcribirse a letras y desarrollan una forma románica de escritura muy clara, muy bien hecha. Ellos han desarrollado su propia versión, ¿sí?, del alfabeto, ¿sí? Le van a poner abecedario, ¿no? O sea, ABC, porque acá hay alfa, beta, gamma. Aquí tenemos ABC, la forma en que en latín se pronunciaban esas 3 primeras letras. Bueno, entonces ellos hacen su abecedario, y ese abecedario va a compendiar una serie de letras que van a permitir que se desarrolle la escritura, pero además desarrollan una forma de escribir muy particular. Hay una contribución que hacen a la forma de plasmar la escritura. Es muy interesante. Tenemos, bueno, pues los que lo hacían en barro, allá en la Mesopotamia. Tenemos los que lo hacían en paredes, o que lo hacían en piedra, o que lo hacían en papiro, los egipcios. Vamos a tener otros pueblos que van a usar ese papiro para escribir de esta manera. Los griegos van a usar papiro, después van a usar pergamino. Pero los romanos inventan una cosa muy práctica, es una libreta. Hagan de cuenta ustedes esta libreta. Entonces se abría, era así de grande, así, miren, así, más o menos así. Y se abría, y aquí tenía algunas páginas. ¿Pero qué creen que tenían esas páginas? Tenían una capa de cera. Y entonces, acompañando aquel compendio de páginas, traía una punta de metal para escribir en la cera. De un lado tenía una punta y del otro lado tenía una parte plana que era para borrar lo que se había escrito. Y desarrollan su propia forma de hacer escritura rápida, de tomar dictados, de tomar datos, de estar en el Senado tomando notas de lo que se está decidiendo.
Y esa punta de metal con la que se escribía se llamaba estilo. Por eso se nos quedó el estilo de escribir. Viene de aquellos que manejaban el estilo con mucha propiedad en la letra que habían desarrollado los romanos. Bueno, ¿qué más hacían los romanos? Bueno, pues los romanos desarrollaron, obras de orden jurídico, político, obras de teatro, obras filosóficas, una literatura bastante rica y un compendio de conocimientos sobre temas jurídico, histórico y demás, con personajes extraordinarios. A mí, uno de los personajes hay decenas de personajes, vamos a hablar de algunos, porque verdaderamente son decenas, ¿no? Yo quiero hablarles, por ejemplo, de Cicerón. Cicerón es un hombre que se dedica a las leyes, pero al mismo tiempo es un pensador y es un hombre de mundo, es un hombre que tiene una amplia experiencia como orador, tiene una experiencia como tribuno, senador también. Entonces, es un hombre que aporta muchísimas cosas al conocimiento del manejo de la política, pero también del discurso en la tribuna, pero también en el juzgado. Y a veces era muy truquero, a veces como buen abogado recurría a cosas, como una vez que estaba divorciando a una señora y que decía que el marido era un desobligado, y que va y alquila a unos niños para demostrar que el marido era un desobligado. O sea, hacía cosas pues, de abogado. Hay abogados que se prestan a cosas como esa, ¿no? Un extraordinario abogado, un extraordinario escritor, un extraordinario político, pero además de todo un hombre muy preclaro. Había un consejo que daba, que decía: cuando yo discuto con alguien, no trato de destrozarlo, de demostrar que yo soy mejor que él. No. Yo expongo mis motivos. Yo desarrollo el tema conforme a los datos que yo tengo. Y permito que el señor desarrolle su tema con respecto a los datos que él tiene. ¿Sí? Y que los demás juzguen. Entonces ahí compendia su labor como jurista, su labor como político, como gran disertador, y tiene una gran cantidad de trabajos que realmente hacen que Cicerón sea un personaje extraordinario en la historia de Roma. Claro que hay muchos otros más que los vamos a ir mencionando, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la literatura. Hay una gran cantidad de literatos. Empieza su literatura con la poesía épica. ¿Por qué empieza con la poesía épica? Pues porque acuérdense ustedes que todo lo que se hacía en Roma tenía influencia de Grecia. ¿Cómo empezó la literatura en Grecia? Pues con la poesía épica. A partir de la próxima plática, la próxima clase, la plática se la vamos a dedicar a la Eneida, que sería el equivalente a la Ilíada, y mezclado con la Odisea, por cierto. Y nos vamos a seguir con algunos personajes de diferentes aspectos de la literatura romana que nos van a gustar. Muchas gracias. Por favor, escríbanos. Por favor, nos gusta muchísimo que nos escriban. Estamos muy satisfechos con algunas de las cosas que ustedes nos dicen, nos llenan de orgullo. Y si es para criticarnos, también lo aceptamos porque aprendemos. Y si aprendemos, cometemos menos errores. Muchas gracias. Que tengan
un excelente día, tarde, mañana o noche. Y a nuestros hermanos latinoamericanos en especial, nuestro cariño. A nuestros hermanos de Centroamérica, un abrazo fuerte. Hasta luego.